¿Alguna vez te has preguntado qué sucedería si Dios mirara hacia ti y decidiera llevarte directamente a su presencia sin pasar por la muerte? ¿Es eso posible? ¿Ha sucedido alguna vez con alguien? Enoc, un hombre pequeño, pero con un misterio gigantesco detrás. Un hombre que vivió en días de oscuridad, en una generación corrompida, pero que tomó una decisión radical. Caminó con Dios y por eso fue tomado por el propio Dios. Simplemente desapareció, sin aviso, sin explicación humana, pero con un propósito celestial. Este video no es solo un estudio, es un llamado, una invitación para aquellos que tienen sed del cielo, pero aún viven en medio del caos de la tierra. Existe un misterio escondido en la vida de Enoc que puede cambiar tu forma de relacionarte con Dios y tal vez cambiar completamente el rumbo de tu vida espiritual. ¿Qué significa realmente caminar con Dios en tiempos difíciles? ¿Es posible agradar al Señor en un mundo tan distante de Él? ¿Por qué Enoc fue llevado? ¿Y qué revela esto sobre el arrebatamiento y el fin de los tiempos? ¿Qué está tratando de mostrarte Dios a través de este personaje del que casi nadie habla, pero que lleva un mensaje poderoso? En los próximos minutos entenderás por qué Enoc es una señal profética viva para esta generación. Vamos a explorar su caminar, su legado y los secretos de la fe que lo llevaron a ser arrebatado. Descubrirás cómo la vida de este hombre escondido en las páginas de Génesis puede revelar mucho de lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Pero antes de comenzar, comenta aquí abajo: quiero caminar con Dios como Enoc caminó. Así de simple. Tu comentario puede ser la chispa para que otros entiendan lo que significa vivir una vida guiada por el Espíritu. Y aprovecha para hacer clic en Me gusta ahora. Esto no solo ayuda al canal, es una forma de forzar el algoritmo de YouTube a llevar este mensaje a otras personas que también están clamando por respuestas, dirección y esperanza. Cuando haces esto, te conviertes en un sembrador de la palabra. Y mira, quiero agradecerte de corazón. Tú que te suscribes, comentas, compartes, formas parte de nuestra familia espiritual. Esto no es un canal cualquiera, es un punto de encuentro para los que aman la verdad, incluso cuando confronta. Por cierto, parar para ver un video como este es casi como dar un paso hacia el cielo. Piensa en esto. Enoc fue llevado por caminar con Dios, y tal vez todo comience con un simple paso, como darle play a este video y decidir llegar hasta el final. Entonces comenzamos. Respira hondo. Desconéctate del mundo ahora. Deja que el Espíritu Santo hable, porque lo que viene a continuación puede encender en ti algo que estuvo dormido por mucho tiempo. Vamos juntos a descubrir el misterio de Enoc. ¿Quién fue Enoc? El contexto de su vida y su generación. Enoc no fue un rey, no fue un profeta con libros a su nombre, no realizó milagros visibles, pero su vida fue tan íntima con Dios que el Señor lo tomó para sí. Eso por sí solo ya nos hace detenernos a pensar qué tenía de tan diferente. La Biblia nos presenta a Enoc de manera sucinta, pero poderosa. Aparece por primera vez en Génesis 5, 18, 24, en la genealogía de los descendientes de Adán. Allí leemos: y caminó Enoc con Dios, y no apareció más, porque Dios lo tomó para sí. Génesis 5, 24. Pero para entender la profundidad de esto, necesitamos observar el contexto en el que vivió Enoc. Él fue el séptimo después de Adán, una generación que ya acumulaba el peso del pecado, el creciente alejamiento de Dios y la corrupción moral apoderándose de la tierra. Este contexto es vital. No nació en tiempos de avivamiento. Por el contrario, Enoc vivió en un tiempo de decadencia espiritual, donde la mayoría de los hombres había olvidado a su Creador.
El mundo avanzaba rápidamente hacia el juicio que vendría con el diluvio en los días de Noé, su bisnieto. Imagina esto, todos a su alrededor sumidos en la vanidad, violencia e idolatría. Enoc, sin embargo, tomó una decisión. Podría haber seguido el flujo, vivido como los demás, pero decidió caminar con Dios, rompió con el patrón de su generación. Ese caminar con Dios no era solo un comportamiento externo, era un estilo de vida que cargaba intimidad, constancia y reverencia. Enoc vivió 365 años y durante este tiempo su compromiso con Dios fue tan auténtico, tan profundo, que el cielo no quiso esperar su muerte. Dios simplemente lo tomó para sí. Tal vez te sientas como Enoc se sentía, rodeado por una generación fría, desencantada, con valores distorsionados, donde servir a Dios parece extraño, donde buscar la santidad es nadar contracorriente. Pero es precisamente en este ambiente hostil donde brillan los verdaderos hijos de Dios. Enoc no tuvo templos, discipuladores ni Biblia, pero tuvo algo que muchos hoy han perdido, un corazón completamente entregado al Señor. Esto nos enseña que, incluso en tiempos difíciles, la fidelidad aún es posible. Incluso en medio de la oscuridad, es posible caminar con Dios. Hoy, cuando miramos a Enoc, lo que vemos es una invitación disfrazada. Puedes ser diferente. Puedes caminar con Dios, incluso cuando todos a tu alrededor eligen el camino contrario. Y si decides esto, no solo tu vida será transformada, sino también tu eternidad. Deja aquí en los comentarios: yo elijo caminar con Dios, aunque el mundo elija lo contrario. Esta frase, esta decisión, puede ser tu punto de partida. Tal vez pienses: pero yo no soy como Enoc. Pero recuerda, Enoc también era un hombre común. ¿La diferencia? Eligió caminar contracorriente del mundo. ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo? ¿Qué significa caminar con Dios en la práctica? Y caminó Enoc con Dios. Esta frase es más que una narrativa, es una invitación, un desafío, una revelación. Pero ¿qué significa realmente caminar con Dios? Hoy, muchos confunden caminar con Dios con seguir reglas religiosas. Piensan que es solo asistir a la iglesia, evitar pecados visibles y mantener una imagen de santidad. Pero Enoc no vivió bajo la ley de Moisés. No tenía iglesia, ni siquiera las escrituras como las tenemos hoy. ¿Qué tenía? Una relación real, diaria y constante con Dios. El profeta Amós nos da una clave poderosa para entender esto. Andarán los juntos si no estuvieran de acuerdo. Amós 3:3. Para caminar con alguien, es necesario estar de acuerdo con esa persona, compartir la misma dirección, el mismo propósito. Caminar con Dios es, por lo tanto, más que seguir órdenes. Es caminar lado a lado con Él, en sintonía con su corazón, en alianza con su voluntad. Y este caminar implica una entrega total, implica decidir todos los días, incluso en los detalles, incluso cuando nadie te ve, que perteneces al Señor. Significa elegir los caminos de Dios cuando los caminos del mundo parecen más fáciles y populares. Significa, como dice Miqueas 6:8, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Sino que hagas justicia, que ames misericordia y que andes humildemente con tu Dios. Aquí está el secreto: justicia, misericordia y humildad. Eso es caminar con Dios. Imagina a Enoc despertando todos los días y consultando el corazón de Dios, no solo para decisiones grandes, sino para las pequeñas elecciones de la vida, tus palabras, tus actitudes, tus pensamientos.
un hombre que vivía en comunión íntima con el Creador. No era una fe basada en rituales, sino en relación. Hoy, muchos viven corriendo tras bendiciones, milagros y respuestas, pero olvidan que el mayor regalo que podemos tener es la propia presencia de Dios en nuestro día a día. Y caminar con Él significa buscarlo no por lo que Él pueda dar, sino por lo que Él es. Este caminar también exige renuncia. No siempre es cómodo. Enoc no caminaba con la multitud. Él caminaba con Dios. Y eso sin duda lo separaba de la cultura a su alrededor. Mientras su generación se hundía en la inmoralidad, Enoc era una señal visible de que aún existía un remanente fiel. ¿Quieres caminar con Dios? Eso significa guardar tu corazón cuando nadie está mirando. Elegir el perdón cuando la carne clama por venganza. Priorizar la voluntad de Dios incluso cuando confronte tus deseos. Mantener la comunión con el Padre incluso en días de silencio o dolor. Estar dispuesto a caminar solo si es necesario, pero no sin Dios. Caminar con Dios no garantiza comodidad, pero garantiza propósito. No garantiza aceptación del mundo, pero garantiza aprobación divina. Es un camino de paz interior en medio del caos exterior. Y esto es lo que diferencia a aquellos que solo hablan de fe, de aquellos que viven la fe. Enoc vivió esto. Él no solo creyó, caminó. Y al final de este viaje, Dios lo tomó, porque estaba tan cerca que ya no tenía sentido dejarlo aquí. Este es el tipo de relación que el Señor aún desea tener con sus hijos. No es algo reservado para personajes bíblicos. Es posible, es real. Y comienza con una decisión. Hoy, si sientes que tu caminar está pesado, distante o incluso detenido, sabes que Dios aún invita, Él aún espera. Y si eliges caminar con Él, aunque sea poco a poco, el mismo cielo se moverá a tu favor. Enoque agradó a Dios por la fe, el secreto revelado en Hebreos. Muchos conocen a Enoque por haber sido llevado por Dios, pero pocos se preguntan, ¿qué había en su corazón que tocó tanto el corazón del Señor? La respuesta está en uno de los pasajes más profundos de la fe cristiana. Por la fe, Enoque fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado, porque Dios lo trasladó. Pues antes de su traslado, alcanzó testimonio de que agradó a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Él. Hebreos 11, 5, 6. La fe fue el secreto. Pero esa fe no era una creencia genérica, ni un optimismo espiritual. Era una fe viva que producía frutos, una confianza tan real que guiaba cada paso de Enoque, aunque no viera con los ojos lo que esperaba con el corazón. Enoque no vivió en tiempos de grandes señales o milagros públicos. No vio el mar abrirse ni fuego caer del cielo, pero vivió como si todo eso ya fuera real, porque creía en el carácter de Dios. Confiaba en lo invisible como si fuera visible. Vivía en el tiempo presente, con los ojos fijos en la eternidad. Esa es la esencia de la fe. Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto nos muestra que Dios no busca solo obras ni performances religiosas. Él busca corazones que confíen en Él, incluso cuando todo a su alrededor diga lo contrario. La fe de Enoque lo hizo ver más allá de su generación corrompida. Su fe lo mantuvo firme, aunque no recibiera reconocimiento humano. Su fe lo llevó a caminar con Dios durante siglos, y al final, esa misma fe fue su pase a la eternidad sin probar la muerte. Hoy en día, muchos buscan experiencias sobrenaturales, arrebatamientos espirituales, revelaciones, pero olvidan que el verdadero movimiento de Dios ocurre en la vida común, donde la fe debe ser constante. Creer cuando todo va bien es fácil,
Pero continuar creyendo cuando nada sucede, eso es fe. Tal vez estés viviendo un tiempo de silencio. Ora, pero no ves. Buscas, pero parece que nada cambia. Y es ahí donde la verdadera fe se forja. Es ahí donde debes seguir caminando, no por lo que sientes, sino por lo que crees. La fe de Enoque no era pasiva. Era fe que mueve, que transforma, que acerca a Dios. Fe que vive como si Dios estuviera allí, y lo estaba. Fe que agradó tanto el corazón del Padre, que Él dijo: «Basta de caminar a distancia, ven a caminar conmigo aquí en el cielo». Esa fe está disponible para ti. No es reservada para los antiguos héroes bíblicos, es para todo aquel que cree. Fe es confiar en el carácter de Dios, incluso sin entender sus caminos. Si estás cansado de caminar sin dirección o sientes que estás distante de Dios, este es el momento de reavivar tu fe. No se necesitan grandes palabras, basta con un corazón sincero que diga: «Señor, confío en ti, incluso cuando no entiendo». Esta fe, cuando se cultiva, genera transformación. Agradó a Dios. Y quien agrada al Señor camina por caminos que el mundo no comprende, pero que el cielo reconoce. Enoque vivió así. Y esta fe puede ser el comienzo de un viaje que te llevará más lejos de lo que jamás imaginaste. El arrebatamiento de Enoque, una señal profética para la humanidad. La Biblia dice algo sorprendente acerca de Enoque. Fue llevado por Dios y no vio la muerte. Esto por sí solo ya sería extraordinario, pero hay más. El arrebatamiento de Enoque no fue solo un privilegio personal, fue una señal profética, una sombra de lo que ocurriría con el pueblo fiel al final de los tiempos. Y caminó Enoque con Dios, y no apareció más, porque Dios lo tomó para sí. Génesis 5:24. Por la fe, Enoque fue trasladado para no ver la muerte. Dios lo trasladó. Hebreos 11:5. La palabra trasladado lleva la idea de ser transferido, llevado de un lugar a otro sin pasar por la muerte. El propio Dios tomó a Enoque para sí, y esto apunta directamente a la promesa del arrebatamiento de la iglesia, como vemos en 1 Tesalonicenses 4:16-17. Porque el mismo Señor descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Primero, luego nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a encontrar al Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Enoque fue el primer hombre en la historia en vivir esta experiencia. Él es como un presagio, una pista profética que Dios dejó para nosotros. En medio de la oscuridad del mundo hay una esperanza reservada para los que lo buscan con todo su corazón. Vivir en la tierra, pero ser llevado al cielo. Y nota el detalle importante. Antes del diluvio, Dios llevó a Enoque. Esto es más que una coincidencia, es revelación. El juicio estaba por venir sobre la tierra, pero antes de eso, el justo fue retirado. Esto nos remite a algo poderoso. Antes del juicio final, antes de la gran tribulación, Dios también retirará a los suyos. La vida de Enoque, por lo tanto, no es solo un ejemplo de piedad, es un espejo profético de lo que ocurrirá con la iglesia fiel. Aquellos que, al igual que él, caminan con Dios en medio de la corrupción del mundo, serán librados de la gran hora de prueba que ha de venir. Pero este arrebatamiento no es para cualquiera. Es para aquellos que, como Enoque, caminan con Dios, no solo los domingos, no solo en palabras, sino en la vida práctica. Es para quienes cultivan comunión diaria, fe perseverante, santidad genuina. Dios no toma a cualquiera. Él toma para sí a aquellos que viven como si ya fueran de Él. Esta verdad nos confronta y nos consuela al mismo tiempo. Nos confronta porque nos obliga a examinar nuestra caminata, y nos consuela porque nos muestra que hay una esperanza viva reservada para los fieles,
Y si Dios hizo esto con Enoque, Él aún puede hacerlo contigo. Tal vez estés cansado, agobiado, sintiéndote fuera de lugar en este mundo. ¿Y sabes por qué? Porque no perteneces a este mundo. Enoque tampoco encajaba. Vivió aquí, pero ya llevaba la eternidad en su corazón. Y en su debido tiempo, el cielo lo llevó. Si vives anhelando algo más, si sientes nostalgia por algo que aún no has visto, sabe, eso es el eco de la eternidad llamándote para estar más cerca. Así como Enoque fue tomado, los fieles también lo serán. Y no necesitamos esperar ese día con miedo, sino con una expectativa viva y activa. Peminos endus, en cualquier momento el Señor puede venir, y que Él nos encuentre caminando con Él, y no distraídos con las ilusiones de este mundo. La profecía de Enoc. Él vio la venida del Señor. Pocas personas saben que Enoc fue el primer profeta registrado en las Escrituras en anunciar la venida del Señor en juicio. Sí, ese hombre que vivió antes del diluvio, miles de años antes de la encarnación de Cristo, profetizó el glorioso regreso de Jesús con miles de sus santos para juzgar la tierra. Esta extraordinaria revelación aparece en Judas 1, 14, 15, donde está escrito: y de estos profetizó también Enoc, el séptimo después de Adán, diciendo: he aquí que vino el Señor con miles de sus santos para hacer juicio contra todos. Es impresionante. En medio de una generación dominada por la maldad, Enoc no solo eligió caminar con Dios, sino que estuvo lleno de revelación celestial. Mientras los ojos naturales solo veían la decadencia, sus ojos espirituales veían la eternidad, el gobierno de Dios, el juicio final. Enoc vio el fin y lo anunció, incluso antes de que existieran profetas como Isaías, Jeremías o Ezequiel. Fue un precursor. Su intimidad con Dios no lo mantuvo ajeno a la realidad. Al contrario, le dio visión espiritual sobre lo que vendría. Esto nos enseña algo muy importante. Quien camina con Dios ve más allá. No vive solo por el ahora. Ve lo invisible, discierne el tiempo, comprende que hay un destino eterno en juego. Enoc no vivió alienado. Vivió consciente de que este mundo yace en el mal y que un día toda rodilla se doblará ante el Señor. El mensaje de Enoc es claro. Dios es amor, pero también es justicia. Él vendrá con miles de sus santos para juzgar las obras de los impíos, la irreverencia, la rebelión. El mismo Dios que tomó a Enoc también vendrá para establecer su reino y hacer justicia sobre la tierra. Esta profecía resuena como una alarma espiritual para nosotros hoy. Estamos viviendo días similares a los de Enoc: corrupción, inversión de valores, frialdad espiritual. Muchos se burlan de la fe, rechazan la palabra, banalizan el pecado. Pero el juicio vendrá, y Enoc ya había advertido sobre esto. Lo que Dios reveló a Enoc en ese tiempo, Él continúa revelando hoy a todos los que lo buscan con sinceridad. La venida de Jesús no es solo una doctrina, es una realidad inminente. Y quien camina con Dios, como Enoc caminó, vive con esa expectativa ardiente en el corazón. Y lo más hermoso de todo esto es que, a pesar de anunciar el juicio, Enoc fue tomado por el amor. Dios no quiso que él probara el dolor del fin, porque ya vivía preparado. La profecía de Enoc, por lo tanto, nos hace una pregunta poderosa. ¿Estás viviendo como quien espera al Señor? ¿O estás distraído, dormido espiritualmente, aferrado a este mundo pasajero? El Señor vendrá con poder, gloria y justicia. Y la invitación de Dios es para que tú, como Enoc, estés entre aquellos que lo esperan, no con miedo, sino con alegría. Como un novio que espera a su novia, como un padre que regresa a buscar a sus hijos. Si Enoc, en un tiempo sin escrituras y sin profetas, ya podía ver la eternidad,
cuánto más nosotros, que tenemos la palabra, el Espíritu Santo, los signos visibles, las promesas claras. ¿Qué estamos esperando para vivir con el corazón en las alturas? Esta es la hora de despertar. El mismo Dios que reveló el fin a Enoc quiere revelar a ti el propósito de tu vida. Y tal vez Él lo esté haciendo ahora mismo. El legado de Enoc. Un llamado para nosotros hoy. Enoc desapareció de la tierra, pero su ejemplo nunca desapareció de la historia. Su vida resuena como una invitación silenciosa y poderosa. Es posible vivir en santidad. Es posible caminar con Dios. Es posible ser fiel en medio del caos. Al estudiar la vida de Enoc, nos damos cuenta de que su legado no es solo ser el hombre que fue tomado por Dios. Su verdadero legado es que vivió de manera diferente. Fue una señal en su generación. Un hombre común, sí, pero con una decisión poco común. Buscar intimidad con Dios por encima de todo. Y ese es exactamente el llamado que está sobre nosotros hoy. Vivimos en días en los que muchos se conforman con una fe superficial. Conocimiento bíblico abundante, sí, pero comunión profunda escasa. Enoc, sin embargo, nos recuerda que Dios no busca solo obediencia externa. Él quiere corazones rendidos, vidas alineadas con el cielo, personas que deseen caminar con Él, incluso cuando no haya aplausos, cuando no haya recompensas visibles. Tal vez lo que más nos impresiona de Enoc es que no dejó templos, monumentos ni libros, pero dejó un testimonio. Y la palabra dice que él alcanzó el testimonio de que agradó a Dios. Ese es el mayor legado que alguien puede dejar. Haber agradado al Señor con su vida, no con perfección, sino con entrega, no con fama, sino con fe, no con títulos, sino con comunión. Y ese legado está accesible para ti. Sí, para ti que estás viendo este video. Tal vez pienses, ¿pero quién soy yo? Soy débil, falible, rodeado de tentaciones, con tantas caídas. Pero es precisamente ahí donde se manifiesta la gracia de Dios. La vida de Enoc nos muestra que no hay excusas para no vivir en comunión con Dios. Si Él lo consiguió, en una generación tan perversa, tú también puedes. Dios no busca superhéroes de la fe. Él busca corazones humildes, dispuestos a caminar con Él, un paso a la vez. Si hoy tomas la decisión de buscar esa intimidad, de vivir por fe, de escuchar la voz de Dios por encima de las voces del mundo, estarás caminando por el mismo camino que Enoc recorrió. Y ese camino termina con Dios. No termina en frustración, en abandono ni en confusión. Termina en gloria, en la presencia del Altísimo, en el cumplimiento de todas las promesas. La Biblia es clara. Lo que Dios hizo con Enoc, Él desea hacer con todos los que lo buscan de corazón. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Ese es el llamado, ese es el legado. Y hoy se te está llamando a responder a esa invitación. No importa dónde hayas estado, no importa cuánto tiempo te hayas sentido distante. El mismo Dios que llamó a Enoc a caminar con Él, te está llamando ahora. Y tal vez, solo tal vez, todo lo que has pasado hasta aquí haya sido para traerte hasta este momento, donde escuchas esta verdad y te das cuenta de que aún hay tiempo para vivir de manera diferente. Caminar con Dios es posible y la recompensa es eterna. No son muchos los que permanecen hasta el final de un video como este. En un mundo de distracciones, voces confusas y fe superficial, tú elegiste escuchar la palabra con profundidad, con reverencia, con hambre. Eso ya revela algo poderoso sobre ti. En tu corazón hay un deseo sincero de caminar con Dios. Y es exactamente con personas así con las que el Señor desea caminar. Si Enoc fuera recordado por una sola cosa, sería esto: Él caminó con Dios. Y hoy tú estás siendo invitado a escribir una historia parecida,
Tal vez nunca subas a un púlpito, tal vez el mundo nunca conozca tu nombre, pero el cielo sí. El cielo conoce a aquellos que deciden caminar con fe, con integridad, con los ojos fijos en la eternidad. Y quiero que comentes ahora una frase especial, como señal de que estuviste aquí hasta el final, firme en el camino. Yo elijo caminar con Dios, aunque nadie más quiera. Escribe esto en los comentarios, no solo como una frase bonita, sino como un compromiso público. Así sabré quiénes son los elegidos que el Espíritu Santo tocó hasta el último minuto de este mensaje. Y ahora entiende algo muy importante. Cuando compartes este video, estás haciendo más que hacer clic en un botón. Estás sembrando semillas de salvación, esperanza y revelación en la vida de alguien. Puede ser el video que rescate un alma del desánimo. Puede ser la respuesta que alguien oró en silencio. Cuando te suscribes a este canal, no solo estás activando una notificación, estás conectándote a una fuente constante de enseñanza, edificación y presencia divina, como un pozo en el desierto. ¿Y sabes lo que sucede cuando participas en esto? Mantienes tu llama encendida. La fe necesita alimento. La comunión necesita constancia. Por eso te animo, sigue aquí. Este canal es más que videos. Es una casa espiritual para los que tienen sed de Dios. Imagina una antorcha. Una sola antorcha puede iluminar una habitación, pero miles de antorchas pueden incendiar una generación. Cada like, cada comentario, cada compartido es una chispa encendida en el reino espiritual. Tú eres parte de esto. Ahora respira profundo, cierra tus ojos por un momento, deja que la presencia de Dios te envuelva. Permanece algunos minutos en silencio con Él. No tengas prisa, medita en las palabras que recibiste hoy y deja que el Espíritu Santo siga ministrando a tu corazón. Y antes de finalizar, quiero liberar sobre ti palabras de vida, paz y profecía. Que el Señor te fortalezca para caminar todos los días a su lado. Que tu fe sea viva, constante y valiente como la de Enoc. Que seas una señal de esperanza en medio de tu generación. Y que en el tiempo debido estés entre aquellos que oirán: ven, buen y fiel siervo. Oramos juntos. Señor Dios y Padre, te agradezco por cada vida que vio hasta aquí. Que esta persona reciba ahora, por tu gracia, el profundo deseo de caminar contigo todos los días. Que no se pierda en la confusión del mundo, sino que encuentre en ti dirección, paz y propósito. Derrama tu presencia, transforma el interior, enciende el fuego de la fe. Como lo hiciste con Enoc, Señor, acerca a tus hijos a ti, para que caminen contigo hasta el fin, en el nombre de Jesús. Amén. Que la presencia de Dios te acompañe esta semana, que tu casa esté llena de paz, y que nunca más camines solo, porque ahora caminas con Dios. Hasta el próximo estudio, amado del Señor, que la gracia y la verdad estén siempre contigo.